Hola, ¿cómo les va? Bueno, vamos a ver el tema de bioseguridad en el día de hoy. Venimos un poquito atrasados con los temas. Yo vengo atrasado con los temas, así que sepan disculpar, pero ya nos vamos a poner al día. Esto pertenece a la unidad uno. Vamos a ver el tema de bioseguridad. Este loguito que ven acá es de sustancias peligrosas, ¿sí? O elementos peligrosos que se utiliza en salud, ¿sí? Que tiene que ver con la bioseguridad. Vamos a ver los conceptos y vamos a ver los principales elementos que se utilizan para la bioseguridad, que son los elementos de barrera primaria que se llaman. Bien, vamos con algunas definiciones. La bioseguridad es el conjunto de medidas preventivas destinadas a mantener el control de factores de riesgo, ¿sí? Y el fin de reducir o eliminar los peligros para la salud del personal, de la comunidad, del medio ambiente. Los principios de la bioseguridad se resumen en tres pilares fundamentales, ¿sí? Se basan en tres pilares: la universalidad, el uso de las barreras y las medidas de eliminación del material contaminado. Estos tres son la base de la bioseguridad en cualquier institución hospitalaria, ¿sí? La universalidad o la universalidad son medidas que deben involucrar a todos los pacientes de todos los establecimientos de salud. A ver, las medidas de bioseguridad, fíjense que está entre comillas porque está sacado todo de la OMS, ¿sí? La Organización Mundial de la Salud da una guía. Cada país, cada provincia, cada institución, cada ministerio de salud debe aplicar esas guías, ¿sí? Así como cada institución, hospitales o clínicas o consultorios y demás, deben elaborar sus propias normativas en base a esas guías también, ¿sí? Siempre bajo la supervisión de la Subsecretaría de Salud. Por ejemplo, acá en Neuquén es así. Fíjense que dice que deben tener normas y medidas que deben involucrar a todos los pacientes en todos los establecimientos, ¿sí? Sin distinción. ¿Distinción de qué? De etnia, de cultura, de raza, si tiene o no tiene obra social, ¿sí? Sabemos que todavía no llegamos a este punto, ¿no? Pero las personas que no tienen obra social van al hospital público, las que tienen obra social o prepagas se atienden generalmente en las clínicas, pero no quiere decir que una prepaga no se puede atender en un hospital, después le facturan a la prepaga. Al margen, todos debe involucrar, dice, a todos los pacientes sin ninguna distinción. Todo el personal debe cumplir con las precauciones estándares de manera rutinaria para prevenir la exposición que pueda dar origen a enfermedades o accidentes. ¿Sí? Para que todo el personal deba cumplir las precauciones estándares, deben estar normatizadas. ¿Sí? Bien, el segundo pilar es el uso de barreras para evitar la exposición directa a la sangre u otros fluidos orgánicos potencialmente contaminantes, mediante la utilización de materiales adecuados que se interpongan al contacto de los mismos. ¿Sí? Después vamos a ver cuáles son. Y el tercer pilar, que no deja de ser menos importante, son las medidas de eliminación de material contaminado. Es un conjunto de dispositivos y procedimientos adecuados a través de los cuales los materiales utilizados en la atención de pacientes son depositados y eliminados sin riesgo. Para esto también deben haber normativas en cada establecimiento. Yo les comento más o menos. En cada establecimiento de salud se utilizan bolsas, ¿sí? Para descartar el material: bolsa roja, bolsa amarilla, bolsa negra, y en algunos lugares solamente bolsa roja y bolsa negra. En la bolsa roja van todos los elementos o residuos patógenos, ¿sí? Restos de gasa, material con sangre, con secreciones, restos de órganos, de tejidos, ¿sí? En caso de que utilicen bolsa amarilla, en la bolsa amarilla van todo lo que sea plástico también patógeno, ¿sí? Los sachets de suero, las guías. Y en las bolsas negras va el residuo común. Van envoltorios estériles de las cosas que sacamos, de la jeringa, de las agujas, ¿sí? Y restos de comida o desechos que son normales, digamos, basura común. Bien. Esos patógenos deben tener lo debe recolectar la mucama, lleva a través de un circuito que no debe ser por el mismo donde pasan los pacientes ni las visitas, ¿sí? Sino utilizar otro corredor, otro pasillo, otro ascensor, y se depositan generalmente en la parte externa de los edificios hospitalarios, ¿sí? No tienen que quedar adentro, sino en la parte externa. Viene el recolector, que es Cliva, en la ciudad de Neuquén, por ejemplo, con un camión de patógenos, toma las bolsas rojas, que deben estar
precintadas y las pesa, ¿sí? Porque Cliva presta un servicio privado, entonces le factura a las clínicas y demás los patógenos por el peso que tienen, ¿sí? Cobran por peso. Eso después ellos en su camión recolector con la gente preparada y capacitada van y lo llevan a cremar, ¿sí? Todo eso se quema. Pero ese es más o menos el circuito, ¿sí? del material contaminado. Después lo vamos a ver bien. Seguimos. De acuerdo con estos principios, tienen riesgo de exponerse a factores adversos relacionados con la bioseguridad quienes: los profesionales de salud, los trabajadores que están en la salud, los pacientes, ¿sí? otras personas y la comunidad en general. ¿Cómo sería esto? Los profesionales de salud, en contacto con los pacientes, si no utilizan los dispositivos médicos de protección personal, que son camisolín, guantes, gorro, máscara, gafa, protector ocular, que durante su actividad asistencial se encuentran expuestos a fluidos corporales y materiales cortopunzantes. O sea, no hay que protegerse solamente de los fluidos, sino también de lo que nos pueda pinchar, ¿sí? o herir. Los trabajadores de salud constituyen una población de alto riesgo de sufrir alguna patología por la elevada probabilidad que tienen de llevar a cabo contactos inseguros con diferentes tipos de fluidos y microorganismos, ¿sí? no solamente los fluidos, que se encuentran en el ambiente donde se desenvuelven. La exposición y el contagio ocurren especialmente cuando no hay protección adecuada o se omiten las precauciones mínimas de bioseguridad. De ejemplo, fuiste a tocar a un paciente en el cual tenías que usar guantes, no los usaste y encima después no te lavaste las manos, ¿sí? Acuérdense que no estamos hablando, tal vez no necesitaste tocar un paciente que estaba con fluidos corporales, con moco, tos, ¿sí? sino que ese paciente tal vez estaba contaminado con alguna bacteria en piel, ¿sí? Bien. Los pacientes representan una población de alto riesgo de sufrir alguna patología al estar expuestos a llevar a cabo contactos inseguros con fluidos corporales o microorganismos, ¿sí? en el ambiente general, el hogar, el trabajo, en los lugares donde prestan servicios de salud, más cuando presentan patologías debilitantes, ¿sí? como por ejemplo patologías previas o concomitantes, que serían diabetes, hipertensión arterial, secuelados de ACV, o simplemente ser adulto mayor, ¿sí? o situaciones de inmunodeficiencia, como por ejemplo patologías de inmunodeficiencia, como el lupus eritematoso, pacientes que estén en tratamiento con el cáncer, con radioterapia, quimioterapia, ¿sí? Todo esto facilita el desarrollo de enfermedades oportunistas, ¿sí? porque las defensas están bajas o porque están inmunodeprimidos o inmunosuprimidos. A su vez, los pacientes también son portadores de gérmenes que pueden difundir en el ambiente de las instalaciones de salud, las cuales asiste y que son capaces de afectar a otros pacientes, al personal de salud o a otros, ¿sí? A ver, ejemplo más claro, COVID. Dice que son una población de riesgo. Nosotros actualmente estamos cuidando y protegiendo más a los adultos mayores, pero cada vez está sufriendo, padeciendo o muriendo gente más joven, ¿sí? El promedio ya es de 50 años, o sea, no es más de 70 y demás. ¿Cómo se contagia esto? Fíjense, dice que acá dice tocando microorganismos que quedan en el ambiente, en las instalaciones de salud. Por ejemplo, alguien tosió arriba de un mostrador, cualquier persona que toque ese mostrador, ¿sí? porque el virus vive unas horas ahí, no se lavase las manos, se toca la cara, la nariz o los ojos, ¿sí? todo lo que tenga que ver con mucosa, el bichito ingresa a la orofaringe y de ahí va directamente al pulmón. Sabemos que el COVID causa neumonía típica, ¿sí? Entonces, otra cosa, si cualquier persona, porque vieron que hay mucha gente en la calle con tapabocas, con guantes, esos guantes son una falsa sensación de protección, porque si yo toco todo con guantes, bárbaro, no me ensucié las manos. Pero si con los guantes yo me toco la boca, la nariz o los ojos, estoy en la misma. ¿Se entiende? Bien, otra cosa, el barbijo, repito, se puede usar, el barbijo quirúrgico, ¿sí? Se puede usar solamente si lo usas seguido 40 minutos, después se humedece y por ahí se puede pasar el bichito, ¿sí? Entonces hay que cambiarlo. Si lo uso por etapas, voy 5 o 10 minutos, bueno, lo saco, lo guardo, lo puedo volver a utilizar, ¿sí? Pero cuando el barbijo está húmedo, ya no sirve, ¿sí? Bien. ¿Quién más?
Otras personas que concurren o se encuentran en instalaciones de salud, como familiares, acompañantes, trabajadores de administración, visitantes en general. Todas las personas que asisten al servicio de salud se encuentran expuestos a riesgo de sufrir alguna patología por el contacto o la exposición insegura con fluidos o microorganismos que se encuentran en el ambiente, ¿sí? Entonces, ¿qué tenemos? Los profesionales, los trabajadores, los pacientes, otras personas y la comunidad en general. Cualquier infección contraída por los usuarios, el personal o funcionario tiene el riesgo potencial de extenderse a la comunidad y propagarse a otras personas según la naturaleza de la infección. Si yo, por ejemplo, estuve en contacto con cualquier patología, no solamente el COVID, una influenza, un paciente que tiene neumonía, un paciente que está infectado con una KPC, que son bacterias multiresistentes, yo toco, no me lavo las manos, ¿sí? O me confío que usé guantes y después me olvidé de lavarme las manos, voy a mi casa, ¿sí? Aparte me toqué la ropa, primero no puedo ir con ambo a mi casa, me lo tengo que sacar, de última, si lo tengo que lavar, lo llevo en una bolsita, aparte, ¿sí? Lo tengo que lavar aparte, con el lavarropas ya los bichitos se mueren, con detergente que generalmente son enzimáticos se mueren. Si quieren poner lavandina, le ponen lavandina. Pero si yo no me protejo, no llego a mi casa, me lavo las manos, me pongo el gel, ¿sí? Me lavo la cara, donde todos los lugares donde me haya tocado, puedo contagiar al resto de las personas del hogar, ¿sí? Y ellos contagiar a otros, y así a su vez. Bien. Líquidos potencialmente contaminantes, algunos ya conocidos y otros que van a ver ahora: sangre, semen, secreción vaginal, leche materna, líquido cefalorraquídeo que está en el cerebro y en la médula, líquido sinovial que está en las articulaciones, líquido pleural que está en la pleura en el pulmón, líquido amniótico que está dentro del útero, ¿sí? En el bebé, en el embarazo, líquido peritoneal que está dentro del peritoneo, líquido pericárdico en el corazón o cualquier otro líquido que se contamine con sangre. Todos estos son fluidos contaminantes o potencialmente contaminantes. Bien, vamos a hablar de materiales críticos, que son materiales que se utilizan en salud, ¿sí? Y que deben ser estériles, algunos, otros no, pero para su uso deben volver a ser esterilizados o limpiados o desinfectados, ¿sí? ¿En qué viene esto? En la bioseguridad, ¿sí? Porque si esto no se limpia, no se desinfecta, no se esteriliza, contamina gente. Material crítico son dispositivos que penetran en el tejido normalmente estéril. Ejemplo, dentro del sistema vascular, implantes como una prótesis de cadera, ¿sí? Estos dispositivos deben ser estériles y deben reesterilizarse después. La forma de reesterilización puede ser con óxido de etileno, con autoclave, ¿sí? O con estufa, ¿sí? Que es calor seco. Por ejemplo, aquí vemos elementos de odontología donde se puede hacer cirugías, implantes y demás. Sabemos que tiene contacto con sangre, con la encía, con vasos, con nervios, ¿sí? Esto es invasivo. Esto generalmente se desinfecta con detergente enzimático, se enjuaga, ¿sí? Después se esteriliza generalmente con estufa, con calor, ¿sí? Estos son elementos para hacer cateterismo, ¿sí? Pueden entrar por una arteria femoral o por una arteria coronaria, ¿sí? Para poner stent, para destapar, sacar trombos y demás, ¿sí? Generalmente habitualmente esto después se descarta, salvo se pueden llegar a reutilizar mandriles y demás que son de acero inoxidable, ¿sí? Esto, lo que se pueda esterilizar de acá es con óxido de etileno, ¿sí? Bien, vamos con material semicrítico. Tenemos como ejemplo un endoscopio y un laringoscopio. Dispositivos que entran en contacto con mucosa y no suelen penetrar tejido estéril. Deben exponerse después a una desinfección de alto nivel, que se define como la destrucción de todos los microorganismos. ¿Sí? Desinfección de alto nivel es lo siguiente: yo enjuago el material con agua, porque esto no hay nada que se oxide, ¿sí? Después lo pongo en detergente enzimático, lo limpio con detergente enzimático, que es un detergente que degrada toda sustancia orgánica. Después se vuelve a enjuagar, ¿sí? Y después se le puede pasar algún desinfectante de superficies o materiales como alcohol al 70, ¿sí? O cualquier otro, clorexidina. Lo mismo con el endoscopio, ¿sí? Esto, el endoscopio se utiliza tanto para tubo digestivo, entra por esófago o puede entrar por recto, o para la tráquea, para hacer una broncoscopía, por ejemplo, ¿sí? Entre la tráquea y a los bronquios, ¿sí? Este es el laringoscopio. Este laringoscopio de rama curva es adulto, para intubar pacientes,
caso de insuficiencia respiratoria o de paro cardiorrespiratorio. Y este es un laringoscopio pediátrico porque tiene una rama recta, porque tiene el cuellito más corto los niños, entonces necesitas una rama recta. ¿Sí? Esto adentro tiene pilas, el laringoscopio, dos pilas grandes, y es la misma forma de desinfección. ¿Sí? Bien, fíjense que esto no entra en material estéril del cuerpo, ¿sí? Entra la garganta está sucia, entra hasta el principio de la tráquea, no entra la tráquea. ¿Sí? Bien. Material no crítico son dispositivos que entran en contacto con el paciente solo a través de la piel intacta. ¿Sí? Deben limpiarse después con bajo nivel de desinfección. Fíjense, como ejemplo tenemos termómetro, estetoscopio, tensiómetro. ¿Sí? Esto con alcohol al 70 se desinfecta todo. ¿Sí? Esto rociándolo con un rociador de alcohol al 70 y esto con un algodón. Bien. Seguimos. Precauciones estándares. Dentro de la bioseguridad tenemos que tener precauciones estándares. Tienen por objeto reducir el riesgo de transmisión de agentes patógenos transmitidos por la sangre u otros agentes patógenos de fuentes tanto conocidas como no conocidas. ¿Sí? Hay bichos que conocemos y hay otros que no, como cuando apareció el N1H1, ahora apareció el COVID-19. ¿Sí? Son las precauciones básicas para el control de infección que se deben usar como un mínimo en la atención de todos los pacientes. Las precauciones estándares se aplican a la sangre y a todo fluido biológico, ya vimos cuáles son, secreciones, excreciones, excepto sudor, e independientemente si contienen sangre visible o no. A veces hay microgotas que no vemos. Piel no intacta y membranas mucosas. ¿Sí? Membranas mucosas son las que tenemos en la boca, en los ojos, ¿sí? La vagina. Todas esas son membranas mucosas. Bien. Precauciones estándares, como primera medida entre las precauciones estándares está el lavado de manos. ¿Sí? Esto ya lo vimos. ¿Qué quiere decir? Término genérico referido a cualquier medida adoptada para la limpieza de las manos, ya sea por fricción con un preparado en base alcohólica, ¿sí? Que es el lavado de manos con alcohol gel, o lavado con agua y jabón, ¿sí? O lavado de manos con antiséptico, le agregaría yo, que es el otro lavado, con el objetivo de reducir o inhibir el crecimiento de los microorganismos. Acá tienen en más detalle, creo que en el primer power que vimos no se veían bien los bichitos. Estos son todos los bichitos que podemos tener como flora habitual o flora contaminante, ¿sí? Y las enfermedades que causan. Como lavado de manos ya lo vimos, esto es todo lo que han visto antes, ¿sí? Los tipos de lavado, el objetivo que tiene, los productos que se utilizan. Vamos a pasarlo porque ya lo hemos visto. Esto también, como lavarnos las manos, lo hicimos en el taller, ¿sí? Respetando los pasos. Siempre respetando los pasos, no se salteen pasos. Este es los 5 momentos, esto es muy importante, antes de tocar al paciente, ¿sí? Para no contaminarlo a él. Antes de realizar una tarea limpia o aséptica, una tarea limpia sería, por ejemplo, tomarle la presión, ¿sí? Hacer una curación plana, ¿sí? Y aséptica es cuando yo voy a hacer algún procedimiento invasivo. Yo le voy a hacer, por ejemplo, una veroclisis, una sonda vesical, ¿sí? Después del riesgo de exposición a líquidos. Si yo estuve haciendo una sonda vesical, me expuse a orina, ¿sí? Si yo estuve haciendo una venoclisis o un suero, me expuse a sangre. Después de tocar al paciente, fui, lo controlé, lo toqué, le tomé la frecuencia, signos vitales nada más, ¿sí? O fui, lo acomodé la cama, hice higiene. Después de tocarlo, me lavo las manos, ¿sí? Y después de tener contacto con el entorno es la unidad del paciente, es su cama, su mesa de luz, el parante, el suerito, su placar, ¿sí? Todo eso es su entorno. Se supone que está contaminado con los gérmenes del paciente. Bien. Acá tenemos un lavado quirúrgico que también lo vimos en el taller, ¿sí? Yo les hice un lavado quirúrgico sin cepillo y sin esponja. Acá lo vemos con cepillo y con esponja, ¿sí? Algunas instituciones usan sin, otras usan con. Acá está el con. Bien. Equipo de protección personal es equipo de protección personal es la otra precaución estándar, ¿sí? Empezamos con el lavado de manos, ahora vamos con el equipo de protección personal. Acá. Se refiere a una serie de barreras, ¿sí? Que son llamadas barreras primarias. Se utilizan solas o combinadas para proteger las membranas mucosas, las vías respiratorias, la piel,
la ropa del contacto con agentes infecciosos. La selección de los equipos de protección personal se basa en la naturaleza de la interacción entre el paciente o el modo probable de transmisión. ¿Sí? Si yo voy a hacer solamente una curación plana o una higiene, me voy a poner unos guantes simples de examen. En cambio, si yo tengo que tratar a un paciente infectado con un germen altamente contaminante, como un COVID, me voy a disfrazar con todo el equipo de protección personal. ¿Sí? A eso se refiere. El personal debe trabajar protegido con el equipo de protección personal para prevenir de manera crítica la expansión percutánea y por mucosa de sangre y otros materiales, potencialmente que sean peligrosos. Uso de guantes. Es lo primero que tenemos que usar. De acuerdo a la OMS, los guantes médicos se definen como insumos desechables utilizados durante los procedimientos e incluyen. Acá los guantes más conocidos son estos dos, ¿sí? Guantes de examen, no estéril para procedimientos del personal de salud, procedimientos ya dijimos limpios, no asépticos. Asépticos son estériles. Guantes quirúrgicos estériles que tienen características específicas de grosor, elasticidad y resistencia. ¿Sí? Son más resistentes, vienen en diferentes medidas, ¿sí? Desde el 6 hasta el 8 y más también, ¿sí? De acuerdo a la mano del operador. ¿Sí? Estos tienen una calidad inferior, ¿sí? A veces si te lo pones rápido y la mano tuya es grande, el guante es chico, se pueden romper ahí arriba. Estos no, estos se estiran. Siempre hay que buscar la comodidad. Estos vienen en talle S, M y G, ¿sí? Entonces tenés diferentes medidas también para la mano. Bien, estos son estériles. Estos se utilizan con técnica estéril, que después vamos a ver cómo se colocan y se sacan los guantes. Recomendaciones para disminuir la probabilidad y el riesgo de contaminación de las manos, sangre y otros fluidos corporales. Para eso se usan los guantes. Para reducir el riesgo de diseminación de gérmenes y microorganismos al medio ambiente, la transmisión de estos del trabajador de la salud al paciente y del paciente a los trabajadores de salud y de paciente a paciente, ¿sí? Para evitar infecciones cruzadas, infecciones horizontales. Se recomienda usar guantes en toda actividad que pueda llevar a la exposición sangre y otros fluidos corporales o contacto con mucosa o piel no intacta, ¿sí? O sea, piel lastimada, herida. El uso de guantes en la prevención de la contaminación de las manos de los trabajadores de la salud ayuda a reducir la transmisión de patógenos en el cuidado de la salud, lo cual se respalda en varios estudios clínicos. Sin embargo, los trabajadores de salud deben saber que el uso de los guantes no proporciona protección completa contra la contaminación de las manos. Los guantes pueden tener pequeños defectos. Si un guante te lo pones y se te rompe, hay que cambiarlo, ¿sí? Si un guante ven que está pegado en los dedos y no se puede despegar, no intento despegarlo porque se va a rajar, también lo tengo que cambiar. Si el guante me queda muy chico y apretado y no puedo manipular, o me queda muy grande y suelto, no me sirve. Los mismos pueden llegar, si se filtran patógenos, pueden llegar a las manos durante el retiro de los guantes. Por tal motivo, el lavado de manos con agua y jabón siempre sigue siendo la base para garantizar la decontaminación después de quitarse los guantes. Y acá hay un punto importante porque muchas veces tocamos un paciente, hacemos alcohol gel, vamos con otro paciente, alcohol gel, vamos con otro paciente. Ya cuando llegamos al tercer, cuarto paciente, el bajo del talco, ¿sí? Porque acuérdense que el alcohol gel saca la grasa, la suciedad, pero el talco nos va quedando, ¿sí? Se nos hace como una pasta. Abajo de esa pasta pueden haber bichos. O sea que el alcohol gel repetidas veces, yo necesito hacer un lavado de manos, ¿sí? No puedo estar todo el día con alcohol gel nada más. ¿Sí? Uso alcohol gel, ya al tercer alcohol gel me tengo que lavar las manos, ¿sí? Porque el talco me va a impedir la correcta desinfección de mis manos. El talco y la transpiración. Bien. Uso inadecuado. Los trabajadores de salud deben ser capaces de diferenciar las situaciones clínicas específicas para el uso de guantes y aquellos donde su uso no es necesario, ¿sí? No se debe usar guantes cuando no está indicado, ya que representa un desperdicio de recursos, esto se llama mal uso de los recursos materiales, y tiene un importante impacto en la transmisión cruzada. Adicionalmente, se puede perder la oportunidad para una adecuada higiene de manos, ¿sí? Yo me confío usando guantes y por ahí me olvido de lavarme las manos. El trabajador de salud, aparte, puede usarlos cuando no necesito. Si yo voy a hacer un control de signos vitales, o yo voy a administrar o a dar un medicamento, no necesito ponerme guantes, ¿sí? Tampoco la gente hoy en día, con el COVID, tampoco necesita guantes, con un lavado de manos ya está.
El trabajador de salud debe estar en conocimiento sobre el momento para colocarse y retirarse los guantes. Se debe procurar no usar guantes contaminados, ya sean por almacenamiento, ¿sí?, o colocación o retiro. A veces cuando están de almacenamiento de mucho tiempo, las cajas, más si están mal almacenadas, ¿sí?, se pueden humedecer o se pueden quemar con el sol. Colocación o retiros inadecuados, ¿sí? Si te lo pones mal, contaminaste, o te lo retiraste y tocaste por todos lados, también te puedes contaminar. Bien, acá tenemos uso de guantes, indicaciones para el uso, recomendaciones para el uso. Uso de guantes antes de procedimiento estéril, guante estéril. Al anticipar contacto de sangre o fluido corporal, independientemente de las condiciones estériles, incluido el contacto de piel y mucosa, ya lo vimos. Contacto en paciente o su entorno, ya lo vimos. Cuando está comprometido sospecha de falta de integridad del mismo, ¿sí? Acá se eliminan los guantes. Empecemos de vuelta. Eliminación de guantes cuando está comprometido se sospecha la falta de integridad. Cuando el contacto con sangre o fluido corporal se ha producido y ha terminado, ¿sí? Ya hice lo que tenía que hacer, lo descarto. Cuando el contacto con un solo paciente y su alrededor o con una parte del cuerpo contaminada en un paciente ha terminado. Cuando hay una indicación para higiene de manos. Bien. Recomendaciones. De ninguna manera el uso de guantes modifica las indicaciones o momentos para higiene de manos o reemplaza la higiene de manos. El use guantes cuando prevea contacto con sangre, ya lo vimos. Retírese los guantes después de atender a un paciente. No use el mismo par de guantes para atención de otro paciente. Esto también a veces nos olvidamos, tocamos un paciente, vamos y tocamos a otro con los mismos guantes. Cuando use guantes, cámbielo o elimínelo en las siguientes situaciones. Durante la atención a un paciente, si pasa de un sitio contaminado del cuerpo a otro sitio, ¿sí? Yo estoy curando, por ejemplo, una pierna que está herida o lastimada, ¿sí?, con guantes, y después con esos mismos guantes no puedo ir a examinar la boca, por ejemplo, ¿sí? Bien. Después del uso de guantes, fíjense, acá tenemos. Uno se preguntará, ¿cuándo entonces usamos guantes? ¿Cuándo no usamos guantes? Acá, en este gráfico me dice cuándo debo usar, cuándo no debo usar y qué tipo de guantes debo usar. Zona naranja, guantes estériles. Zona rosada, guantes comunes. Zona gris, no se usa guantes. ¿Sí? Empezamos de abajo. Zona gris. Exposición indirecta. Uso el teléfono, anoto, ¿sí?, anoto los registros, anoto los medicamentos, bandejas de comida, quitar o cambiar sábanas. Bueno, en esto colocar oxígeno, correr los muebles. En esto no necesito guantes. Exposición directa, tomar presión arterial, control de signos vitales, no necesito guantes. Realizar subcutáneas o intramusculares, no necesito guantes. Transportar al paciente, ¿sí? En este caso siempre, ojo, si el paciente no tiene, por ejemplo, lesiones en la piel, ¿sí?, porque si ya tenemos la piel no intacta, hay que usar guantes, por si acaso, ¿sí? Bien. Cuando usamos guantes comunes o de exploración o los de examen, cuando tenemos exposición indirecta, que hay que evacuar, recipiente para vómitos, algún trocal con orina, manejo de residuos, limpieza de superficies ensuciadas con líquidos corporales. Exposición directa, contacto con sangre, ya vimos, fluidos, piel dañada, ¿sí?, y demás. Acá agrega exámenes pélvicos, vaginales, succión, cuando hacemos aspiración de secreciones, inserción o retirada de dispositivo intravenoso, cuando sacamos una vía, cuando ponemos una vía. Cuando usamos guantes estériles, procedimientos quirúrgicos, partos vaginales, procedimientos radiológicos invasivos, acceso vascular y procedimientos como vías centrales, preparación de nutrición parenteral, ¿sí?, agentes quimioterápicos. Esto usamos guantes estériles. Bien. Reacciones adversas de los guantes. El uso de guantes puede provocar tres tipos de reacciones adversas. Dermatitis por contacto irritativo. De contacto irritativo. Zonas irritadas en la piel por lavado repetitivo, ¿sí? El que más produce dermatitis así por contacto repetitivo es el Pervinox, aunque sea jabonoso, ¿sí? Hay otro tipo de desinfectante como el clorexidina, el alcohol al 70 y alcohol gel, pero el más irritativo es el Pervinox jabonoso. Dermatitis alérgica de contacto. Reacciona a los químicos que aparece 1 o 2 días después del contacto y desaparece si se deja de usar los guantes.
¿sí? Dermatitis alérgica de contacto puede ser por los químicos del mismo látex o generalmente por el óxido de etileno en los guantes estériles, ¿sí? Si deja de usar los guantes desaparece. Reacciones de hipersensibilidad inmediata, que es alergia al látex mediada por la inmunoglobulina E, IgE, que cursa con enrojecimiento o eritema de las manos acompañado de picor o prurito, ¿sí? Y ronchas, ¿sí? Las alternativas a estos casos son guantes sin polvo, sin talco, guantes sintéticos, ya sean de vinilo o nitrito, ¿sí? Que son los azules que vemos, guantes tricapa, guantes sintéticos de neopren, que son los negros, ¿sí? O tricapa respectivamente. Si no hay ninguna de estas alternativas, porque el servicio no nos ofrece otras alternativas de guantes, estos son guantes hipoalergénicos, ¿sí? Si no hay plata para comprar esto, la solución más fácil es pidan manoplas de nylon. Las manoplas de nylon se las ponen y de arriba de eso se ponen los guantes de látex. Es la única forma de evitar el contacto del guante de látex con la mano, ¿sí? Es la cura del pobre, pero no hay otra en caso de que no los provean de estos guantes hipoalergénicos, ¿sí? Sería obligación en una cultura de la seguridad, si tuvieran seguridad con su personal, proveer estos guantes. Pero si no hay plata o no quieren proveer, las manoplas que se compran en cualquier papelera, ¿sí? En cualquier lado, las manoplas de nylon, se la ponen y después arriba el guante. Bien. Dispositivo de protección respiratoria, vamos a hablar de las máscaras. Uno de los peligros ocupacionales en entorno de salud es la transmisión aérea de ciertas enfermedades infecciosas. El potencial de exposición no se limita a los médicos, enfermeros y personal de apoyo que atienden directamente, también a las personas que entregan las comidas, que limpian las habitaciones, las mucamas, los mucamos y hacen trabajos de mantenimiento, ¿sí? Todas las personas que trabajan en áreas donde hay pacientes infectados con enfermedades de transmisión aérea están en posible riesgo, ¿sí? Ejemplo, paciente con una neumonía, paciente con tuberculosis, paciente con un COVID-19, ¿sí? Bien. Fíjense los tipos de máscaras existentes. Estos dos son N95, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que filtran el 95% de las partículas del aire. Puede ser esto, hay otros que son de forma alargada y este tiene filtro, ¿sí? Es más otra calidad. Y este es el común, el que es el quirúrgico, ¿sí? Este no filtra el 95% de las partículas. Este es el que yo les decía que si se lo ponen y a los 40 minutos generalmente ya se humedeció, lo tienen que cambiar, ¿sí? Bien, mascarilla de el número 1, mascarilla de filtrado con buen ajuste, probado y aprobado por el NIOSH, que son agencias que testean, ¿sí? Gubernamentales que testean esto. Mascarilla quirúrgica, no se ajusta a la cara, fíjense que esto tiene elastiquitos o puede tener las cintas que se atan, ¿sí? Son los barbijos más comunes de ver. Igual son tricapas y son seguros, pero no tienen la seguridad de estos dos. Por donde pueden entrar partículas, autorizadas por la FDA, que es la Federación Americana. Respiradores N95 quirúrgicos con mascarilla de filtrado, con buen ajuste y resistencia a los líquidos, ¿sí? Es más impermeable, es más impermeable que este. Bien, otra cosa, estos, por más que sean super barbijos y demás, si yo los mancho con sangre, los mancho con secreciones, se descarta, ¿sí? Si yo no me mancheo, no tengo micropartículas, se pueden seguir utilizando, ¿sí? Si yo tengo un contacto con COVID, se descarta, ¿sí? Si yo voy a un sospechoso de COVID y resulta que no es COVID porque resulta que solamente tenía una angina con placas, lo puedo seguir utilizando. Si queda como sospechoso de COVID, lo tengo que tirar, ¿sí? Bien. Los respiradores N95, que son las máscaras que vimos, con filtrado son una parte importante del control de infecciones en los entornos de salud, a diferencia de las mascarillas quirúrgicas, que son los barbijos quirúrgicos comunes. Los respiradores están diseñados específicamente para proporcionar protección respiratoria, creando un sello hermético contra la piel y no permitir que pasen partículas del aire, entre ellas patógenos. La designación N95 indica que el respirador filtra al menos 95% de las partículas que se encuentran en el aire.
se debe utilizar, por ejemplo, cuando se atiende a pacientes con tuberculosis o con COVID-19 o para descartar esto. ¿Sí? Bien. Algunos establecimientos de salud, los respiradores N95 utilizados para atender a los pacientes con micobacteria o tuberculosis son reutilizados por el mismo trabajador sanitario. ¿Sí? Esta es una práctica aceptable siempre y cuando el barbijo no se encuentre húmedo, dañado o sucio, o el ajuste no se vea comprometido por el cambio de la forma. ¿Sí? Si se deformó y no te sella bien la cara, se tira, y no esté contaminado con sangre o fluidos corporales, y además que se almacene en un lugar limpio y seco. ¿Sí? No existen datos sobre cuál es basar una recomendación para el tiempo de reuso de un respirador N95, pero por ejemplo nosotros los usamos en emergencias, y el barbijo lo podés usar si no tenés contacto con N95 y demás, y no lo tuviste puesto más de 4 horas, ¿sí? Lo podés usar hasta 15 días. Si lo tuviste puesto durante tus guardias más de 4 horas, solamente te dura una semana. Esas son las recomendaciones que usamos nosotros para el N95. Si tuviste contacto con COVID, se descarta. O sea, con un COVID confirmado, ¿sí? O un caso sospechoso que después el hisopado de positivo, eso se descarta. Sin embargo, si acá dice que con el micobacterio tuberculoso se puede reusar, con el COVID no. Sin embargo, si la mascarilla es expuesta a un paciente con influenza epidémica, con una cepa desconocida, ejemplo COVID-19, esta debe considerarse contaminada y se debe descartar, porque en estos casos también aplica el aislamiento de contacto. El aislamiento de contacto es cuando el paciente tiene un aislamiento de contacto, puede ser respiratorio, ¿sí? O de contacto físico. Generalmente están aislados en una habitación. La recomendación previa se debe aplicar durante la primera semana de la enfermedad hasta que se determine la cepa del virus. En el resto de los casos, la mascarilla N95 podría conservarse y ser cambiada, acá dice cada 7 días. ¿Sí? A nosotros nos dicen cada 7 días, repito, si lo usamos 4 horas por día. Si lo usás más, no, te dura menos. Si lo usás en algunos minutos, te puede durar 15 días. Bien. Siempre y cuando no se ensucien, no se deformen. ¿Sí? Uso de protección ocular, que son las antiparras o las viseras. Es obligatorio cuando se realizan procedimientos que generen salpicaduras, esquirlas, gotas, aerosoles, con el fin de proteger los ojos y la piel del rostro de infecciones en los ojos ocasionadas por una carga microbiana potencialmente patógena que estos contienen, y también posibles traumas que se puedan producir. El objetivo es proteger la membrana mucosa de los ojos durante procedimientos y cuidados a pacientes con actividades que pueden generar aerosoles, salpicaduras de sangre, fluidos corporales, secreciones, excreciones. A ver, si estoy haciendo una punción de una arteria, si estoy atendiendo una herida que está sangrando arterial, si el paciente está vomitando en chorro, ¿sí? En esos casos utilizo. Si está tosiendo. Ejemplo, cambio de drenajes, enemas, también funciones arteriales, vía venosa central, etc. Los lentes deben ser amplios, ajustarlos al rostro para cumplir eficazmente con la protección. Bien, acá tenemos, estas son las mejores gafas del mercado, ¿sí? Antiparras o gafas. Fíjense, porque son las mejores, porque tienen sello de goma, ¿sí? Que se adapta a la cara, ¿sí? Y tienen este elástico que la ponen o te lo sacamos. Están muy herméticamente selladas, son muy buenas. Después hay otras comunes que parecen las antiparras comunes, que tienen las patitas como si fueran anteojos, porque algunos tienen patitas regulables, otros no, ¿sí? Bien. Tanto las gafas como las caretas, que ahora vamos a ver cuáles son, deben cumplir con normativas, ¿sí? Las normativas estas. Nosotros usamos las IRAM. Para la protección personal del odontólogo, personal auxiliar, debe referirse el visor. Para protección del paciente se debe emplear monogafas o visor. Elija protectores oculares que tengan buen sellado periférico, como estos. Mejor adaptación al rostro. Los anteojos comunes no ofrecen protección. O sea, vos no podés confiarte en decir no uso antiparra porque tengo anteojos, ¿sí? Porque te puede entrar por arriba, por los costados, por abajo, ¿sí? Deberías ponerte la antiparra arriba de los anteojos o la careta arriba de los anteojos. Aparte, porque vas a contaminar tus anteojos y después te vas a olvidar de limpiarlos. Y es lo más común. El visor debe estar hecho de material transparente, flexible, que no distorsione la visión y que permita el fácil lavado y antisepsia.
Las monogafas requieren combinar oculares de resistencia adecuada con un diseño de montura o unos elementos adicionales adaptables a fin de proteger el ojo en cualquier dirección. Cuando se debe usar anteojos de prescripción, las monogafas o el visor deben colocarse sobre estos. ¿Sí? Los protectores oculares deben someterse a limpieza después de cada uso. La superficie de la pantalla de acetato del visor debe someterse a acción de un chorro de agua para remover los residuos que queden adheridos. Seguidamente se aplica jabón enzimático, ¿sí? Y nuevamente se somete a un chorro de agua para remover los restos del jabón. Cuando esté perfectamente seca, se le debe pasar un paño suave y limpio para eliminar todas las partículas restantes. Yo le agregaría acá con alcohol al 70. Finalmente se debe guardar en una bolsa antifluido para evitar la contaminación posterior. Lavarse las manos después de lavar las antiparras. Estas son las caretas faciales o las máscaras faciales. Debe ser de bajo peso, no pesadas porque si no te va a molestar. Debe resistir adecuadamente el impacto. Debe ser graduable en el tamaño. Habitualmente acá tienen un elastiquito o una correa que se puede ajustar, ¿sí? Un cordón. Debe tener neutralidad óptica, ¿sí? Hay caretas que son de muy bajo presupuesto que son borrosas, no sirven, y hay otras que son mejores donde ves normal. El visor debe ser lavado igual que el antiparra, ¿sí? Con agua, detergente enzimático, ¿sí? Secado con pañuelos faciales. No se puede secar con toalla, ¿sí? O materiales abrasivos. Tener precaución de las caídas, colocar el visor hacia abajo, guardarlo en un estuche, almacenar en un lugar seguro, aseado y de fácil acceso, ¿sí? También nosotros la limpiamos con alcohol al 70 después del detergente enzimático, ¿sí? Bien. Uso de gorro o cofia. El cabello facilita la retención y posterior dispersión de microorganismos que flotan en el aire de los establecimientos de salud, estáfilo, orinobacterias por ejemplo, por lo que se considera como fuente de infección y vehículo de transmisión de microorganismos. Por lo tanto, antes de la colocación de la ropa de cirugía, se indica el uso de la cofia. Prevenir. ¿Cuál es el objetivo? Prevenir la caída de partículas contaminadas que tenga la cabeza, proteger el campo estéril de la caída accidental de cabello mientras se realizan procedimientos. Y cuando decimos ponerlo la cofia, no es ponerlo la cofia para ser cool, ¿sí? Debe cubrir todo el pelo. No me puedo dejar el flequillito adelante, no me puedo dejar las patillitas o las mechitas a los costados, no me puedo dejar el rodete abajo. No, nada de eso. Debe estar totalmente cubierta la cabeza, ¿sí? No es para facha, es para protección. Fíjense acá como esta señorita le cubre todo el pelo, ¿sí? Indicaciones y recomendaciones. De uso obligatorio, es una barrera efectiva contra gotitas de saliva, aerosoles, sangre, otros contaminantes que pueden depositarse en el cabello de las personas que se encuentran en áreas antes mencionadas. Evita que micropartículas se desprendan del cabello y llegar a la boca del paciente. ¿Qué costumbre tienen algunas chicas o señoras de agarrar el cabello, agarrárselo con la mano, hasta metérselo en la boca algunas, ¿sí? Imagínate si tuvieras acá restos de cabello y estuvieras con un paciente tuberculoso, con un paciente de COVID y tu pelo se contaminara con partículas o con gotitas. Después yo me lo llevo a la mano, de la mano me lo llevo a la boca y me contagié el bicho, ¿sí? Entonces todo debe estar cubierto. No debería ser de tela, sino descartable como esto. La tela generalmente es de algodón. El 50% de los bichos pasan. Debe cubrir toda la cabeza, permitir recoger el cabello dentro del gorro como un gorro de baño. Debe ser cambiado diariamente y descartado después de su uso en residuos con riesgo biológico, ¿sí? Si lo usé o tengo microbotitas o noto que se me ensució, se descarta inmediatamente. Bien, uso de protección corporal, el camisolín, ¿sí? Permite establecer una barrera mecánica entre la persona que lo usa y el paciente. Debe reunir las condiciones indemnes que impidan el traspaso de microorganismos. Objetivo: prevenir la transmisión de microorganismos durante una técnica aséptica, sea estéril. O no, puedo usarlo también para procedimientos limpios. Las batas deben ser preferiblemente largas e impermeables, ¿sí? Muchas veces por cuestiones de presupuesto compran unas batas cortitas con las costuras simples, entonces yo me la pongo, me queda como minifalda y estiro los brazos y se me descosió. Esos no sirven, ¿sí?
Están indicados en todo procedimiento donde haya exposición a líquidos y fluidos corporales, como drenajes, abscesos, atención de heridas, partos, punciones en cavidades y otros, entre otros. Las batas deben cambiarse de inmediato cuando haya contaminación visible con fluidos corporales durante el procedimiento, una vez concluida la intervención. ¿Sí? O sea, si yo me salpiqué con sangre y tengo la posibilidad de cambiarme, me la cambio. Ahora, si estoy teniendo una arteria que se rompió y no tengo posibilidad de cambiarlo, bueno, lo lamento. ¿Sí? Pero si tengo posibilidad de cambiármelo enseguida, me lo cambio. Lo mismo que la cofia, lo mismo que los guantes. Bien. El camisolín, requisitos del material óptimo para los camisolines. Existen batas o camisolín para el personal y para el paciente con diferentes características, lo cual debe considerarse y diferenciarse. El material tiene que ser descartable, impermeable a los fluidos, reforzado en la parte frontal y las mangas. ¿Sí? Los que son de mala calidad se rajan en las axilas, se rajan en los hombros. Cuando quieres atarte, las tiritas se rompen. Permitir la entrada y salida de aire brindando un buen nivel de transpiración e impidiendo el paso de fluidos potencialmente infectantes. ¿Sí? Resistencia a las perforaciones y a las rasgaduras aún en procedimientos prolongados. Debe ser térmico y suave. Térmico se los aseguro porque te lo pones 15 minutos y te asás. Bien. Las batas deben utilizarse durante la atención al paciente infectado por microorganismos epidemiológicamente importantes para reducir las oportunidades de transmisión a otros pacientes y ambientes. ¿Sí? Por ejemplo, si yo no usara el camisolín y atiendo a un paciente infectado que tiene infección en piel, yo toco, ¿sí? Mi ambo puede tocar la cama, tocar la unidad del paciente que está infectado y yo después voy y atiendo a otro paciente, ¿sí? Y contaminé otro paciente. En cambio, si yo uso el camisolín, lo dejo después ahí colgado, salgo de la habitación, me lavo las manos y voy a otro paciente, no lo voy a contaminar. La colocación rutinaria, ¿sí? A la entrada de una unidad de alto riesgo, como son la unidad coronaria o las unidades de terapia intensiva, no está indicado. O sea, no es que llegas a esta unidad y te tenés que poner un camisolín. No, va a depender de tu paciente. Las batas pueden ser reutilizadas de acuerdo a las normas de cada servicio. Si se respeta que solo se utilice con el mismo paciente y debe quedar en la misma unidad del paciente y el grado de contagiosidad del paciente. O sea, si tengo un COVID, no. Si tengo cualquier otro paciente con aislamiento de contacto, ¿sí? Puedo utilizar el camisolín y dejarlo en el mismo lugar, en un perchero, ¿sí? Generalmente el mismo enfermero es el que los atiende, entonces se saca el camisolín, va, hace otras actividades, vuelve, se pone el mismo camisolín y atiende al mismo paciente. ¿Se entiende? Eso sí está permitido, de acuerdo al bichito que tenga el paciente. ¿Sí? Bien, y nada más. ¿Sí? Falta acá el uso de botas, pero el uso de botas se utiliza también en caso de tener pacientes infectados con infecciones multiresistentes, como vimos en COVID, o un paciente con tuberculosis, ¿sí? O un paciente con hepatitis B, ¿sí? Son de agentes patógenos que son de mucha virulencia o que contaminan muy rápido. Entonces en esos casos se usa la bota, ¿sí? La bota se descarta siempre antes de salir de la habitación, también, como el camisolín. Bien, por ahora nada más. Espero que les sea de utilidad. Si cualquier cosa que no lleguen a entender o tienen dudas, pueden escribir por plataforma, o si no, hay un mail donde estoy recibiendo todas las consultas de ustedes, que es samuelipsa@gmail.com. ¿Sí? Es samuelipsa@gmail.com. Ahí pueden enviar sus dudas y yo les contesto. Generalmente los contesto enseguida. ¿Sí? Bueno, después le voy a subir otros videos que tienen que ver con la unidad, ¿sí? Así vamos adelantando material. Bueno, nada más y espero que estén bien. Chau, chau.